Hola a todos. Eh, Hoy es lunes 4 de julio. Feliz 4 de julio para los que lo celebran. No sé por qué en Colombia hoy lunes es festivo, siendo que pues no tengo ni idea por qué el 4 de julio en Colombia es festivo. Ni idea. Sé del 20 de julio porque es nuestro día de la independencia. Pero pues solo quiero comentarles que no me he bañado. Y los dientes. Pero resulta que desayuné con mi familia y me sentí un poquito mareada, un poquito maluquita. Y me acordé del síndrome de dumping. 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 Y quería hablarles sobre este tema. Como ya les había comentado, quería hacer videos hablando sobre salud. Y pues este es un tema que me compete. Resulta que llevo un tiempo, o sea, bueno, me hicieron todos mis exámenes del año, todo salió perfecto, pero al parecer estoy un poquito hipoglicémica. Pero esa hipoglicemia no aparece en ayunas, sino justo después de comer. Y me toca ese examen con una carga de glucosa que es espantosa, es un jugo súper dulce, me pongo malísima cuando me lo toman, escapo de morirme. Y salió alterado, así que me lo repitieron y oh sorpresa dio el mismo resultado. Así que ya fui a cita con el médico, todo el cuento, y resulta que los pacientes bariátricos sufrimos de síndrome de dumping. Eh, Aquí les tengo la clasificación del dumping. Así que tengo esto. Bajo condiciones fisiológicas normales, el estómago y el píloro, la abertura del estómago que va justo hacia el intestino, o sea, hasta el estómago, es como una pequeña válvula que controla la salida del contenido del estómago al intestino delgado. En el caso del bypass, el píloro ya no funciona porque quedó en nuestro antiguo estómago y nos hacen una desviación gástrica, en el caso del bypass. En el caso de la manga, hay veces se atrofia como otras veces no. Por eso, sin importar qué clase de cirugía bariátrica te hagan, puedes sufrir de síndrome de dumping. Así que el píloro controla la rapidez con la que el contenido gástrico deja el estómago, es decir, el estómago, el páncreas y el hígado funcionan juntos para preparar los nutrientes, en este caso el azúcar, antes de que alcance el intestino delgado para ser absorbido. El estómago funciona como un depósito que retiene y libera el alimento de forma controlada, evitando la afluencia grandes y repentinas de azúcar. El alimento enviado también se mezcla con el ácido del estómago, la bilis y el jugo pancreático para controlar la composición química de los alimentos y evitar el síndrome de dumping. Es decir, en condiciones normales, si a nosotros no nos hubieran operado, esa válvula controla con qué tanta velocidad sale la comida del estómago al intestino delgado. El intestino delgado es súper inteligente y sabe absorber muy bien. Obviamente, el encargado de absorber mayor cantidad de cosas, en el caso del bypass, porque es una desviación gástrica, es el yeyuno. Digo, perdón, el duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado que luego no tiene contacto con ese nuevo estómago, sino el yeyuno. Pero también es muy inteligente y sabe absorber muy bien los alimentos. Por eso, mmm, nos recomiendan, bueno, primero, no tomar líquidos con las comidas. Lo encontré por fin. Todo el mundo preguntaba, ¿y por qué yo no puedo consumir líquidos con las comidas? Entonces todo el mundo decía, no, lo que pasa es que te llenas muy rápido. Sí, efectivamente, el líquido va a llenar el espacio, va a disminuir la capacidad de la comida que vas a ingerir. Perdón si me hago bolita, pero yo no soy buena haciendo videos. Pero encontré la razón médica para que a uno le digan no consuma líquidos con las comidas. Claro, entonces resulta que uno mastica chun, 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 y queda en ese estómago, ya sea en el caso de la manga o en el caso del bypass, y hace que la comida se salga muy rápido. Ese píloro ya no existe, no existe esa válvula o no funciona como debería funcionar. Y entonces la comida ¡flum!, pasa muy rápido al intestino delgado y ahí es cuando empiezan los síntomas del síndrome de dumping, que son horribles. Así que, yo sé que no estoy viendo la cámara, pero es que estoy leyendo mis apuntes.
El síndrome de dumping se divide generalmente en dos fases, una temprana y una tardía. Las dos fases tienen causas diferentes y serán descritas por separado. En la práctica, un paciente generalmente experimenta una combinación de estos acontecimientos y no hay división neta entre ellos. El vaciamiento gástrico rápido o el síndrome de dumping temprano sucede cuando el extremo inferior del intestino delgado, yeyuno, no el duodeno, que ese como tal no, pues en el caso del bypass no está. En el caso de la manga sí está, pero como les dije, hay una atrofia del píloro. Entonces la comida se pasa muy rápido al intestino delgado. Se llena demasiado rápido de alimento. Después del síndrome de dumping, los pacientes pueden desarrollar hinchazón abdominal, dolor, vómitos, náuseas, síntomas vasomotores como el mareo, sudor, incremento del ritmo cardíaco y finalmente algunos pacientes desarrollan diarrea. Se sienten identificados, que comen y quedan satisfechos y se sienten morir y se hinchan y les da náuseas y les da mareos y empiezan a sudar frío y empieza esas palpitaciones, esa taquicardia tan horrible y uno queda como... Así que ese es el síndrome de dumping. Yo le echaba la culpa al huevo. Bah, el huevo me entra espantoso, me sienta fatal. Pero cuando más presento síndrome de dumping es cuando desayuno. Claro, llevo muchas horas de ayuno, como algo, mi intestino ¡flu! Lo pasa rapidísimo y produzco más insulina de la que debería y es demasiada insulina para la cantidad de azúcar que consumo y se me baja el azúcar y me siento malita. Este síndrome de dumping temprano se da entre los 10 y media, 10 minutos, 30 minutos después de haber comido algo. Ese es el que normalmente nos da. Además comemos a toda. Se supone que tenemos que masticar muy bien para evitar atorarnos, pero va pasando el tiempo, ya no te atoras, se te olvida y vuelves a comer rápido. Por otro lado está el síndrome de dumping tardío, que al parecer es el que yo estoy sufriendo. Bueno, en cuanto al síndrome del vaciamiento temprano, se debe al vaciado gástrico rápido causado por distensión abdominal y los fluidos de la sangre del intestino para diluir el contenido intestinal. Como nuestros estómagos son tan chiquitos, ya no tenemos suficiente cantidad de jugos gástricos o enzimas digestivas para hacer el proceso de digestión. No es que todo el proceso de digestión se lleve en el estómago, es mentira. Ahí solamente se mezclaba con los jugos gástricos para poder romper esas moléculas y que pasaran. La comida pasará mucho más preparada al intestino delgado. En nuestro caso, ya no es así. El síndrome del vaciamiento tardío tiene que ver con el nivel de azúcar en la sangre. Por eso, muchas personas terminan hipoglicémicas después de una cirugía bariátrica. Como les decía, el intestino delgado es muy eficaz para absorber el azúcar, de modo que la absorción rápida y la cantidad relativa es pequeña de azúcar puede causar que el nivel de glucosa en la sangre suba rápidamente. El páncreas responde a este desafío de la glucosa aumentando la salida de la insulina. Desafortunadamente la cantidad de azúcar que comenzó en el ciclo de un principio es tan pequeño que no es suficiente para el aumento de la glucosa en la sangre. Estoy leyendo horrible, perdón, no tengo las gafas. Ya, mejor les explico, ¿para qué carajo leo? Entonces, ustedes se comen algo, se comen un pan, por decir desayunar un huevo, una tostada y un café, por decir cualquier cosa que les entrara esa mano de comida. Entonces, ustedes se lo comen. Llega al intestino delgado, el intestino delgado es muy bueno absorbiendo toda esa cantidad de nutrientes y cosas, entre esas el azúcar. Y él es el que manda la información al páncreas. Estoy hablando del tardío. ¿Mm? Así que entonces le manda esa información al páncreas. El páncreas es el que produce la insulina, es el que no funciona bien cuando eres diabético y cuando eres hipertenso no es que funcione adecuadamente, pero tiene una mejor calidad. Entonces sale la insulina, es una bomba de insulina y cuando sale esa bomba de insulina, la cantidad de azúcar que había en sangre ya se bajó solita. Entonces por eso sentimos mareo, náuseas, se sienten súper enfermos. ¿No les ha pasado que almuerzan o desayunan y a las 2, 3 horas se sienten súper decaídos, de pronto con un poco de mareo, con frío, con sudoración? En mi caso es una sudoración helada y taquicardia. En ese momento yo sé que debo comer algo, por eso yo como más o menos cada 3 horas.
y trato de comer como frutas. eh, bueno, realmente me recomendaron que todos los alimentos tenían que ir acompañados con proteína. Entonces, por ejemplo, es medio sándwich que tiene el pan, obviamente es integral, pero ¿cuál es la importancia de los alimentos integrales? No todos los van a servir. A eso lo llaman carbohidratos complejos. Quiere decir que son o sea, son esos alimentos que tienen mucha fibra insoluble, como por ejemplo la granola. Que la granola ustedes se la comen, el organismo no la sintetiza completo y se queda mucho tiempo en el intestino delgado. Por lo tanto, en el momento en que ustedes comen algo, se demora más esa absorción y los síntomas del síndrome de dumping se sienten menos. Por eso, al comer fibra, nos va también yendo al baño. Porque como no se absorbe, entonces se mezcla con todo lo demás que va a salir y es mucho más fácil evacuar. Realmente las mejores fibras son las de las frutas y verduras. Aunque ustedes coman todo integral, todo, el porcentaje de azúcar, llamémoslo azúcar, pero no es azúcar, pero nuestro cuerpo lo va a sintetizar como azúcar. Es muy elevado. En cambio, si ustedes se comen una verdura, una fruta, van a aportar vitaminas, minerales y fibra insoluble. Es una maravilla, son alimentos muy, muy complejos. Y además, si lo podemos mezclar con proteína, o sea, comerse una manzana y un pedazo de jamón, un pedazo de queso, algo parecido, es la mejor forma de evitar el síndrome de dumping. La idea es continuar hablando de temas de salud. Hoy me hice bolita porque estoy intentando con un editor de video para ver si logro no hacer tan largos los videos y no sé, que sean un poco más entretenidos. Así que eh, ese era el tema de hoy. Resumiendo un poco, eh, todos los pacientes con cirugía bariátrica suelen sufrir de síndrome de dumping. Unos tardíos, otros tempranos, como muchos otros no lo sienten o simplemente no. Los síntomas no son muy fuertes, en mi caso lo son. Entonces yo como, me siento un poco débil, me tiemblan las manos, cosas así, pero es cuando se me baja el azúcar. Son los mismos signos y síntomas de un paciente con hipoglicemia, porque el síndrome de dumping, especialmente el tardío, produce hipoglicemia. En el temprano, lo que más se presenta es náuseas, que ustedes comen y quedan con unas náuseas horribles, quedan rebotados, como que no se hallan, que se sienten como malitos, se llenan de gases. Ese es el síndrome de dumping temprano. Todos ustedes han terminado de comer y quedan llenos de gases. Eso es síndrome de dumping. Es algo con lo que tendremos que vivir el resto de nuestras vidas. ¿Que es controlable? Claro que sí. No es sino comer muy despacio y no consumir líquidos con las comidas. Creo que esa es la más importante de todo. Muchos ya me han preguntado por qué no se debía consumir líquidos con las comidas. Yo lo único que les pueda responder, porque pues no lo sabía, era que pues que el estómago se llenaba, entonces la capacidad disminuía y pues, comías menos. Va, más de uno diría, uy, qué maravilla, como menos. No, pero es que no es el hecho de eso. Ya de por sí nuestra porción es muy reducida. Tenemos que consumir lo que nos piden, porque si no luego es cuando empiezan los problemas vitamínicos y se empiezan a poner malitos y ese tipo de cosas. Así que mi recomendación es, por favor, no consuman líquidos con las comidas. Les prometo que lo intentaré. Yo soy de las que me voy atorando mientras no voy humedeciendo los alimentos. Pero yo creo que esa es la principal causa de que a mí me esté dando síndrome de dumping. Así que esa es la razón. ¿Por qué no debemos consumir líquidos con las comidas? Porque el alimento que queda en nuestro estómago pasa muy rápido al intestino delgado. Entonces el intestino delgado absorbe lo que puede porque eso pasa a toda. Por eso luego también nos da diarrea. Porque no alcanzamos a absorber lo que necesitamos. La comida pasa muy rápido por el intestino delgado y nos da diarrea. O nos da estreñimiento porque el colon no se comunica bien con el intestino delgado y comienzan los problemas de estreñimiento que son muy comunes en los pacientes bariátricos, más que la diarrea. Pero el más común de todos son las náuseas, que ustedes quedan como llenos de gases, como pesados después de comer. Y eso pasa más o menos a la media hora. Ese es el síndrome de dumping temprano. El tardío, por otro lado,
tú comes, quedas bien, puede ser que hayas pasado por un síndrome de dumping temprano, pero más o menos como a las 2 horas te sientes súper débil, súper cansado, con mucho sueño y es porque la embarramos. Comimos muy rápido y nuestro alimento ya pasó y no lo absorbimos como debíamos absorberlo. Así que les mando un abrazo enorme, espero que el video haya quedado claro porque estuve aquí jugando intentando hacer todo con el editor y me encantaría que me dejaran comentarios sobre temas de salud. Ya no tengo nada más que contar sobre mi vida, ya quedé en 56, 58 kilos, varía, digamos, durante el mes porque pues las mujeres nos hinchamos y nos llenamos de líquidos, tenemos retención de líquidos cuando nos va a llegar el periodo. Entonces como que en esos días subo a 58, pasa el periodo, vuelvo a quedar en 56 y eso es todo lo que tengo para contarles. Ya tengo una vida normal, a veces hago trampa y luego me cuesta. Hay veces como rápido, ya casi no me atoro, se me olvida y estoy consumiendo líquidos con las comidas. Entonces, esto es un aprendizaje. Todos los días tenemos que cambiar el chip. Todos, absolutamente todos los días tenemos que cambiar el chip. Tenemos que aprender a cuidarnos, a hacer todo eso. Y entre eso está mi síndrome de doping. Creo que es el efecto secundario que a mí me quedó. Puede ser que hay personas que no les pase, a mí me pasa. Eh, es una maldición porque pues es incómodo, pero por otro lado es una bendición. Porque me obliga a cuidarme, me obliga a estar mucho más consciente de mi alimentación. Yo me cuido mucho como en cuanto a las comidas, comer mucha fruta, muchas verduras, todo eso, porque cuando las consumo me siento muchísimo mejor. Cuando me descuido, pues me siento malita. Y es culpa 100% mía. Así que qué bueno que encontré esta publicación. Yo todo el tiempo estoy leyendo sobre temas de obesidad y metabolismo. Me encanta ese tema, me apasiona, siendo que soy odontóloga, nada tiene que ver. Pero es mi vida, soy yo y si no me cuido yo, entonces ¿quién me va a cuidar? Así que esa es la recomendación, muchachos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo enorme. No consuman líquidos con las comidas. Mastiquen muy lento. Coman muchas verduras y muchas frutas y mucha proteína y fibra. Y ya, déjenme por favor en la caja de comentarios sobre qué temas quieren que hable. Por favor, que sean de salud. Yo ya no tengo nada más que contarles sobre mi vida, ya es una vida normal. Y ya, un abrazo enorme. Bye bye. Ay, y no olviden inscribirse y agregarse al grupo de bariátricos. Aquí les voy a dejar el link. Porque es muchas las cosas que uno aprende ahí, experiencias y cosas. Y bueno, para que no estén solitos en ese proceso. Entonces a la red de cirugía bariátrica Red Solidaria. Un abrazo a todos y feliz 4 de julio. Adiós.